era cómo estaba haciendo lo que estaba haciendo y el camino me fue llevando hasta lo que hago hoy, que en un momento determinado se separaron un poco porque me fui muy hacia el lado de negocio, 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 hasta que en el propio proceso hice esa integración de que realmente la psicóloga sigue aquí, la coach sigue aquí, porque todo proceso de negocio, todo proceso de emprendimiento implica muchísimo de la parte de la personalidad, de las emociones, del manejo de la mentalidad, de las creencias y todo lo que nos atraviesa como personas, como mujeres, ¿ok? Voy a cambiar aquí la presentación para pasarla. Ok. Ok, ¿por qué vamos a comenzar este entrenamiento con mentalidad y no vamos a ir directo a cómo crear una oferta transformadora? Evidentemente que la mayoría de las que están aquí tienen una base de todo lo que tiene que ver con mentalidad, con el mundo holístico, con la parte del manejo de la energía y entienden muy bien por qué, ¿verdad? Pero a veces, igual es como ese recordatorio es muy importante y es no hay nada que yo vaya a hacer o que pueda hacer, ninguna estrategia, ninguna táctica, ningún formato, ninguna plantilla me va a funcionar si yo no comienzo con ese mirar por qué en este momento hago lo que hago, por cuáles son esos pensamientos o esas creencias que pueden estarme limitando a tener ese posicionamiento, ese impacto y esas ventas que realmente quiero tener, que son todo eso que me atraviesa y que viene a mí, todo eso que se despierta en mí cuando yo estoy en un proceso de atraer personas y de vender lo que yo sé hacer. Porque vender cualquier cosa que no me implique directamente a mí a veces es mucho más fácil. A veces yo conozco personas que son buenísimas vendiendo, pero vendiendo productos de otro o vendiendo casas o vendiendo cualquier otra cosa que no implique realmente venderse ella. Cuando somos nosotras mismas que nos vendemos de alguna forma porque el producto o el programa, el servicio que estamos vendiendo lo creamos nosotras, lo sostenemos nosotras, acompañamos nosotras, es lo que implica que nos estamos de alguna forma vendiendo. Y la realidad es que siempre nos estamos vendiendo, pero esto como que es más evidente y despierta muchas otras emociones y muchas otras situaciones que son importantes trabajar antes de ir a cualquier estrategia, a compartirles cualquier plantilla de creación de oferta, que lo vamos a ver en nuestro segundo encuentro, pero es muy importante comenzar por aquí. ¿Okay? Entonces, eh, esto es algunos de los pensamientos que en, he visto en muchísimas emprendedoras y me encantaría que ustedes puedan compartir si se identifican con alguno de esos, si se identifican con alguno de estos, no sé por qué se ve así, ¿ustedes lo ven bien o se ve así? No sé, quedó como en grande y se ve como clarito, pero bueno, debe ser un tema de la forma como está la presentación, que es como un videito. Ya. Bueno, ahí, ajá. Lo que muchas emprendedoras están pensando en estos tiempos, tengo tantas ideas que no sé por dónde comenzar, no me siento seguro de ofrecer un resultado concreto. Muchas veces cuando hablamos de ofertas transformadoras decimos tienes que ofrecer el resultado específico que la persona va a lograr y eso puede causar cierta resistencia porque entendemos que cada proceso es único o no quiero parecer que siempre estoy vendiendo y que pierda mi propósito de ayudar. Esto no me gusta cómo se ve, pero bueno. He acumulado tantos conocimientos que no sé cómo integrarlos en un programa transformador. Es algo que pasa la mayoría y es cada vez hago más y más cursos. Aprendo tanto que me quedo atrapada en, ay, ¿cómo meto yo todo esto en un solo programa para poder ofrecerlo a otros? Me da miedo invertir tiempo, dinero y energía en crear algo que después nadie lo compre, porque sé que voy a invertir un tiempo y entonces pues, si nadie lo compra, otro es, hay demasiadas personas haciendo lo mismo que yo y no sé cómo destacar. Si mi programa es tan bueno, ¿por qué no lo vendo como quisiera? Hay muchas que ya tienen programas, ya tienen servicios, pero tal vez no lo están vendiendo como quisiera y ese viene ese pensamiento. Porque si es bueno, no lo estoy vendiendo como quisiera. Y uno muy común que he escuchado recientemente es, yo quería ayudar a las personas, no ser esclava de crear contenido en redes sociales.
sea, y eso lo he visto hasta en memes y en chistes, hasta de odontólogos, de diferentes profesiones que dicen, pero yo estudié fue para esto, no para venir aquí a las redes sociales a bailar o a hacer algo o a compartir contenido. Me encantaría que me compartan allí en el chat con cuáles se identifican más. Mónica me identificó, no me siento segura de ofrecer un resultado concreto, ya que cada proceso es único. Totalmente. Y esto es muy importante en nuestro segundo entrenamiento del día viernes, precisamente cuando vamos a hablar de los elementos de la oferta y vamos a ver el tema de el resultado específico que van a lograr. Vamos a ver cómo podemos manejar esto, sabiendo que la mayoría de nosotras lo que vende es procesos que definitivamente pueden ser diferentes para todos. Entonces, eso lo vamos a ver en nuestro segundo día, ¿ok? Yo me identifico con, si mi programa es tan bueno, ¿por qué no lo vendo como quisiera? ¿Ok? Me identifiqué con varias, entre ellas no sé por dónde empezar y cómo mezclar tanta información. Buenísimo, buenísimo. Me encanta que entonces estamos en sintonía y si hay identificación con muchas de las cosas que estamos compartiendo por aquí, ¿ok? Continuamos. Lo primero es que no estás sola, ¿verdad? No estás sola. Como ves, muchas nos identificamos o muchas emprendedoras se identifican también con muchos de estos pensamientos. El tema es que si nos quedamos atrapadas en alguno de esos pensamientos, no vas a poder avanzar. Si tú te quedas atrapada en ¿y cómo hago, cómo hago, cómo hago? No vas a poder avanzar. Pero tú no te quedaste atrapada porque estás aquí hoy. Y si estás aquí hoy es porque quieres saber cómo precisamente romper ese ciclo, atravesar esa incomodidad, porque al final vamos a estar conscientes de que sí hay una incomodidad con todos estos pensamientos, no te los inventaste, no son mentiras, no es algo que no te está pasando, es algo que es real. Y como algo real, es importante que lo podamos trabajar, ¿ok? Entonces, ¿por qué muchas de las emprendedoras no logran vender con confianza, no logran hacer esto? Hay unas causas frecuentes y tienen que ver, por supuesto, con muchos de estos pensamientos que no nos hacen dar el paso, pero estos pensamientos van a algo mucho más profundo y es que entonces, ¿por qué tengo tantos conocimientos muchas veces y obviamente no lo logro sintetizar? Muchas veces nos enfocamos en ser buenas, en hacer todo bien. Entonces, por supuesto, estudiamos más, aprendemos más, pero descuidamos la parte de invertir en cómo me muestro con seguridad. Descuidamos la parte de cómo trabajo en mí para mostrar con seguridad esto que yo puedo ofrecer, esta transformación que yo puedo ofrecer. Muchas creen que necesitan más títulos y más validación externa. Es decir, siento que sí, que yo sé mucho, pero hay algo que está faltando. ¿Por qué? Sobre todo cuando estamos en el mundo del crecimiento personal, el mundo del crecimiento personal nunca termina. Entonces, siempre que estamos viendo algo, se abre una nueva mirada para nosotros, nos damos cuenta de cosas que no sabíamos y sentimos, necesito aprender más, necesito otro título más que valide, porque a veces la gente me pregunta si es, y tú eres tal cosa, y en lo que me preguntan si yo soy tal cosa y yo no lo soy, a mí me da el ataque y no puedo responder con certeza, no, eso no lo soy, pero he estudiado esto y esto, con lo que ya tiene, ¿ok? Otra cosa es que tienen miedo a parecer insistentes o ser juzgadas. Es decir, cuando hablamos de venta, ya, ok, está muy bien, ya creaste tu producto o ya estás vendiendo un servicio o estás vendiendo tus sesiones y viene una mentora como Mariela y te dice, pero tienes que salir a vender porque en una de las sesiones de coaching y mentoría de mi comunidad de emprendedores en crecimiento, hablábamos de, ok, no estoy vendiendo. ¿Por qué no estoy vendiendo? Porque no estoy vendiendo. ¿Se entiende esto? No estoy vendiendo porque no estoy saliendo a vender. Y si yo no salgo a vender, entonces ¿cómo voy a vender? Si yo tengo la tienda cerrada, no puedo vender. Si yo abro la tienda, pero no pongo en la vitrina y no digo qué se vende ahí, pues la gente no va a entrar. Haciendo una comparación con una tienda, con algo físico. ¿Okay? Pero lo mismo nos pasa a nosotros. Si yo no salgo, no ofrezco lo que tengo, no ofrezco mi producto, no ofrezco mi servicio, no hablo de las transformaciones que
puedo ofrecer, no hablo de los testimonios de mis clientes, no, si no hago nada de eso y no digo que tengo algo abierto y que estoy vendiendo esto, ¿cómo lo vendo? Eh, Muchas hemos tenido la fortuna y muchas tienen la fortuna, porque lo sé, porque conozco muchas que dicen, bueno, igual a mí me llegan por referencia, alguien me llama, yo no hago, pero llegan, ok, y está muy bien, pero por algo, si ese es tu caso, por algo estás aquí, porque dices, puedo entonces llegar a más. Si ya con esto, si no he hecho mayor publicidad, promoción, igual vendo, ¿qué tal si le doy un poco más de seriedad al negocio porque quiero hacer más? Ojo, esto es para la que dice, ya estoy vendiendo, pero quiero más. Entonces, si hago otras cosas que hasta ahora no he hecho, probablemente pueda esto incrementar mi alcance y, por supuesto, mi impacto, ¿verdad? Muchas tienen miedo a parecer insistente o ser juzgada, eso, no quiero vender, no reconocen aún el valor de lo que realmente entregan. Y esto tiene que ver con muchísimo con el síndrome del impostor, que lo hemos escuchado muchísimas veces y que yo siempre he dicho que el síndrome del impostor para mí, desde mi punto de vista, no se va. O sea, yo conozco mentores que dicen, no, si tú haces esto, esto y esto, se va. Yo creo que al final, cada nuevo escalón que damos en nuestro negocio nos va a mostrar una nueva faceta de ese síndrome del impostor para nosotros. En la medida en que vamos, de repente ya tenemos dominada una parte, yo pensaba que esto no lo hacía con, o las personas no me entendían, pero ahora veo que mis clientes salen felices, estoy bien. Cuando voy a dar un salto para hacer algo más grande, por ejemplo, para llegar a más personas, para hacer un entrenamiento, para hacer otra cosa diferente, se disparan otra vez estos pensamientos que tienen que ver con el síndrome del impostor, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, es una realidad y es que el proceso de atraer y vender, es decir, demostrarme, demostrar lo que tengo, demostrar lo que estoy haciendo, de ir a vender, de cerrar una venta, despierta muchas veces heridas que tenemos que no están sanadas. Heridas, patrones inconscientes, situaciones de vida que no hemos sanado, tal vez porque ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Porque a veces hay personas que me dicen, no, yo no tengo miedo a eso, a mí no me pasa. Ya, buenísimo. Y cuando ya tienen que salir a exponerse, empiezan a abrirse procesos personales que se dan cuenta de, es que cuando soy reconocida se me dispara esto. Es que cuando me dicen que no, se me dispara esto. Es que cuando mis clientes deciden no trabajar conmigo o mis posibles clientes deciden no trabajar conmigo, sino con otra persona que hace lo mismo que yo y yo me entero, eso me dispara otras heridas y me dispara situaciones que probablemente viví en mi infancia y en mi adolescencia que me afectan, pero que yo no sabía que me afectaban, o no sabía que este proceso de atraer y vender podía afectar. Entonces, hay una realidad y es que por eso es importante comenzar con esto. Y la invitación que yo les voy a hacer es que si algo de esto ha resonado, si algo de esto les ha hecho clic, si lo quieren compartir en el chat, chévere, pero si no lo pueden anotar, anótenlo, ¿no? Y piensen en esto durante esta semana, antes de que nos veamos en nuestro próximo encuentro, que ya vamos a trabajar directamente con la oferta, que piensen en esto y hagan ese proceso de indagación. Hagan como diario, journaling, escribir, y escriban un poco sobre estas cosas con las que me identifico. No sé cómo diferenciarme del resto, no sé por dónde empezar, o con todas las que me identifiqué, o con alguna de estas causas. Qué es lo que siento y qué es lo que pienso, y permítanse escribir todo lo que venga a ustedes en su mente. ¿Qué pasa cuando tengo que salir a ofrecer, cuando tengo que grabar un video o cuando tengo que simplemente, así no vaya a grabar un video yo, sino que vaya a montar un flyer de lo que estoy vendiendo, que se dispare en mí? ¿Cuáles son esos pensamientos que vienen? Y poder ir indagando en qué otros momentos yo he sentido esto. ¿En qué otros momentos he sentido miedo a que me rechacen? ¿En qué otros momentos yo he sentido miedo a que me digan que no?
¿En qué otros momentos he sentido temor a ser juzgada por mis colegas, por mi familia, por personas cercanas? O que me digan, ay, estás, así no hablas tú. Eso me pasó a mí mucho cuando estaba comenzando, que yo salí en video y las personas más cercanas me decían, ay, pero no estás hablando como hablas tú. Y yo, pues, por supuesto, estoy acostumbrándome a hablar con un video. Y la mayoría de las personas que te dicen esas cosas lo hacen desde su mejor, o sea, no, en su mayoría, quiero pensar, que no lo hacen por mal, sino que simplemente es un comentario, y como son personas que en su mayoría no se dedican a esto, porque una persona que se dedica a esto, lo que te va a decir es qué bueno que lo estás intentando, qué bueno que lo estás haciendo. El que se dedica a esto siempre va a valorar y a celebrarte lo que estés haciendo. Ahora, los que no, probablemente puedan hacerte cualquier tipo de comentario. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué despierta eso? ¿Qué pasa cuando yo estoy en un proceso en el que yo sé que voy a vender algo y voy a pasar un mes completo hablando de ese producto o de ese servicio que estoy vendiendo y estoy hablando en todo momento de eso? Y alguien me dice, ay, ¿hasta cuándo con tal cosa? Que te lo pueden decir porque, por lo que sé. Que se despierte en mí. Porque allí está la clave para entender por qué cuando yo voy al siguiente paso, que es creo la oferta y empiezo a escribir y empiezo a diseñar y empiezo a escribir y a poner en palabras lo que voy a ofrecer, se empiezan a disparar situaciones. Ahí es donde empieza a ver esa incomodidad, y entonces dejo de hacer esto que tengo que hacer o dejo de comunicar como debo comunicar porque se está disparando. Dice Jennifer, es cierto, tengo una amiga que siempre me criticaba y mi mentor me felicitaba. Exactamente. Por eso es tan importante cuando somos emprendedoras rodearnos de personas que también están en lo mismo que nosotros. Porque ahí vamos a entender primero que no somos las únicas a la que la hermana, la amiga, la tía le dice algo. Y también vamos a encontrar esa tribu de personas que sí nos celebran, que sí nos apoyan, que sí nos felicitan, que si nos van a dar una crítica, va a ser una crítica constructiva para mejorar, porque ellas ya lo han pasado, porque ellas ya han estado allí. Porque esto no quiere decir, más nunca nadie me va a decir nada, no. Hay críticas importantes que nos van a ayudar a mejorar, pero cuando vienen de personas que están también en la misma sintonía y que están avanzando con esto, ¿ok? Continuamos. Ok, el talento no es suficiente si nadie lo percibe. Y nadie lo percibe si tú no lo comunicas con claridad y con convicción. Esta frase es muy importante porque la mayoría son muy talentosas, para no decir todas son muy talentosas. Todas tenemos un talento, todas vinimos a este mundo con un talento, todas vinimos a este mundo con un propósito, y puedo tener el corazón inflado y el corazón grandísimo de ganas de ayudar, de servir y de transformar la vida de otros, pero si yo no lo comunico con claridad y con convicción, las personas no lo van a saber. ¿Okay? Entonces es importante que entendamos esto como una parte fundamental de nuestro proceso. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para romper ese ciclo? Para romper ese ciclo de esas causas, de eso que de alguna forma me limita, esos pensamientos, aparte de ir a terapia o a coaching, ¿verdad? Porque eso es importante, porque tenemos que, todo eso, si despierta cosas mucho más grandes, tenemos que trabajarlas. Y se trabajan a profundidad. Pero yo he descubierto en el camino que yo comento siempre que la forma de trabajar esto es en medio de la candela. ¿Cómo es eso en medio de la candela? Yo no voy a saber si las ventas me disparan esas heridas o esos procesos personales si no estoy vendiendo, ¿ok? Si no estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque cuando estoy haciéndolo es que me voy a dar cuenta. Y entonces para mí son procesos que se deben trabajar a la par. Es decir, no puedo decir, yo primero voy a hacer todo un proceso de crecimiento personal, porque además el crecimiento personal no termina nunca, ¿verdad? Porque realmente yo no voy a saber qué es lo que me está disparando si no lo estoy haciendo. Si yo tengo que salir a ofrecer,
a vender, a decir lo que estoy haciendo, a ver qué se me está disparando cuando tengo que trabajar con la tecnología y es algo que a mí no me gusta, cuando tengo que manejar las redes sociales a mí es algo que no me gusta, cuando tengo que salir a grabar un video y yo siento que eso es algo que yo no quiero hacer, que ojo, la que no quiere grabar video puede no hacerlo, eso tiene sus ventajas y desventajas, pero no es algo que sea obligatorio. Por supuesto, siempre va a haber mucha más cercanía si yo grabo un video, pero para alguien que esté empezando, yo prefiero que no se paralice solamente porque no puede hacer un video. Hay muchas otras formas de comunicar, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que yo considero importante potenciar para poder romper ese ciclo y aumentar ese posicionamiento, ese impacto y las ventas en tu negocio? La primera habilidad es la conexión, ya vamos a profundizar en cada una. La segunda es la comunicación y la tercera es las ventas. ¿Qué quiere decir que es una habilidad? Que es algo que se puede aprender, que es algo que se puede practicar, que es algo que en la medida que yo lo practico, cada vez soy mejor. No es algo que tiene que ser innato, que no, si no vino contigo, si eso no nació contigo, entonces no lo puedes no lo puedes desarrollar. Claro que sí. Las habilidades quiere decir cosas que yo puedo desarrollar con la práctica y por supuesto con la guía correcta. La primera, vamos con la primera, la conexión. La conexión auténtica, primero contigo, ¿ok? Primero contigo y luego con otros para poder crear confianza. Pero la conexión, esa habilidad de conectar con el otro, parte de conectar conmigo. ¿Okay? Es importante que sepan que estas tres habilidades están interrelacionadas, pero las vamos a trabajar cada una por separado y luego cómo las relacionamos. ¿Okay? La conexión auténtica primero conmigo para luego generar confianza en otros. ¿Y cómo tengo esa conexión auténtica primero conmigo? Conociendo y reconociendo mi historia, mis valores y mi experiencia, porque esos son los que se convierten al final en mi diferenciador. Entonces es muy importante que yo trabaje y profundice en cuál es mi historia, esa historia, cuál es la historia que me llevó al día de hoy estar trabajando en mi negocio como coach holístico. ¿Cuál es la historia que me llevó al día de hoy a querer facilitar a otros para que aprendan a hacer barras de access? ¿Cuál es la historia que me llevó a mí a ser coach de salud? ¿Cuál es esa historia que tiene que ver con mi propósito y con lo que yo estoy haciendo hoy en mi negocio? ¿Cuáles son esos valores principales para mí? Eso que para mí es no negociable. ¿Cuál es mi personalidad? Ahí no está anotada, pero mi personalidad es parte de esa conexión conmigo. Conocer mi personalidad me va también a ayudar a poder conectar conmigo, entender por qué actúo de la manera que actúo, entender por qué reacciono de una forma o reacciono de otra, entender mis fortalezas y cómo me apoyo de mis fortalezas y entender, por supuesto, también mis debilidades para entender que están allí y que pueden y que van a ser parte de ese proceso. Y también mi experiencia, esa experiencia de vida, esa experiencia que he ganado a lo largo de los años, esa experiencia que tengo en mi propia vida y con mis clientes. Eso es lo que hace tu diferenciador. Eso es lo que al final va a hacer que tú puedas diferenciarte, porque ninguna historia es igual a la tuya. Puede haber millones de coach holístico, puede haber millones de coach, de wellness coach, puede haber millones de agentes de seguro, puede haber millones de los que hacen lo que tú haces. Pero tu historia, por qué haces eso que haces, tus valores, tu personalidad y tu experiencia no se comparan, no son igual que la de los demás. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que tú tengas esa conexión. Porque cuando tú haces esa conexión contigo, con tu historia, con tus valores, con tu personalidad, con tu experiencia, es más fácil que te vayas a mostrar con humanidad. Y ese mostrarte con humanidad y con verdad te posiciona. Y es importante algo. Cuando yo digo mostrarte con humanidad y verdad, yo parto mucho de la vulnerabilidad y si alguna ha visto el documental de Brené Brown de la vulnerabilidad,
vuélvalo a ver. Yo cada vez que quiero reconectar con eso, lo vuelvo a ver. Y si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Es entender que hablar de vulnerabilidad, y hablar de humanidad y hablar de verdad no quiere decir que tengo que contar toda mi vida privada en redes para que la gente sepa de mí. No quiere decir eso. No quiere decir que yo tengo que contar mi día a día y mis problemas de mis día a día para que la gente conecte conmigo. No, ¿ok? Porque esto no se trata de contar todo lo que me pasa en el día para poder tener una conexión con las personas. Se trata de mostrar mi humanidad en lo que yo hago. Se trata de mostrar mi humanidad como profesional. Se trata de mostrar mi verdad, porque cuando yo puedo mostrar lo que hago desde mi historia, desde mis valores, desde mi experiencia, entonces estoy conectando con mi verdad. Conecto con mi verdad, primero para mí y por supuesto para otros y para lo que les entrego a otros. Entonces, cuando conectas cuando dejas de tratar de impresionar y empiezas a expresarte con verdad. Conectas cuando dejas de tratar de impresionar y empiezas a expresarte con verdad. A mí me pasaba muchísimo al principio que, sobre todo cuando empecé con el tema de negocio, era como la mentora de negocios tiene que, o sea, yo me hice ¿saben? Uno se hace como una ficha de cómo debe ser. Debe andar en saco. A mí me gustan los sacos, pero yo tenía una idea como de, debe andar en saco, debe estar así, debe hablar de esta forma, no puede decir malas palabras. A mí se me salen cada cierto bastante. No puede decir ciertas cosas, no puede hacer tales cosas. Solo puede hablar de lo que le va bien desde esa posición de gurú, de todo esto está bien. Y eso chocaba mucho con quién soy yo. Eso chocaba muchísimo con mi realidad de querer mostrar lo que de verdad pasa en los negocios, lo que hay detrás del éxito, lo que hay, los momentos de duda, los momentos de crisis, los momentos en los que no sé qué voy a hacer, los momentos en los que quiero tirar la toalla. Y yo decía, este no soy yo. Y cada vez que yo salía y decía algo que me ponía en una posición vulnerable, recibía de algunas personas el no digas eso porque no van a confiar en ti, no digas eso porque no, las personas no te van a ver como una autoridad. Y es fuerte, porque al final decía yo, estoy desconectada de mí. En la medida en que yo empecé a conectar más conmigo, con mi historia, con el por qué hago lo que hago, con esos valores, entonces fue mucho más fácil conectar con los demás, porque los demás van a conectar contigo desde tu verdad, no desde una pose impuesta que creemos que necesitamos para poder impresionar a otros. ¿Esto resuena con ustedes? Si quieren pueden dejarme un mensajito por allí por el chat. Ok, la siguiente habilidad que es importante desarrollar y potenciar y es la comunicación, pero no cualquier comunicación, es la comunicación persuasiva. Y lo primero que quiero preguntarles cuando hablamos de comunicación persuasiva es, si quieren dejarme ahí en el chat, ¿qué es lo primero que viene a la mente para ustedes cuando se dice que hay que persuadir? Comunicación persuasiva o persuasión. ¿Hay algo que venga a su mente cuando escuchan esa palabra? Lo pueden dejar allí por el chat. Están pensando, están pensando. Querer convencer, ¿ok? Y lo ven como algo positivo, atraer, como algo positivo, como algo negativo. ¿Cómo están en ese punto ahora? ¿Cómo está esa relación con el tema persuasión? Porque el tema de la persuasión, muchas veces, y por eso lo primero que les coloqué allí fue persuasión, no es manipulación, ¿verdad? Es claridad con intención. El tema es que en muchos casos, y me incluyo allí porque en algún momento también me hacía mucho choque cuando me hablaban de comunicación persuasiva, yo decía, ¡ah! Porque sentía que persuadir era manipular o que tenía que convencer a otros o que
Y la realidad es que la palabra en sí misma sí hace que estamos induciendo o moviendo a las personas a hacer algo. Es una realidad. Estamos moviendo a las personas a hacer algo. Pero la persuasión, como cualquier otra habilidad, la comunicación persuasiva, como cualquier otra habilidad, tiene sus polos. El polo positivo, el polo negativo, su luz y su sombra. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Que yo la persuasión la puedo usar para ayudar a mi cliente a decidir, para inducirlo a tomar la mejor decisión para él, que si tiene las características de una persona que tiene un problema que yo lo puedo ayudar a solucionar, va a ser comprar mi servicio, comprar mi producto, comprar mi programa. Ahora, la persuasión también es utilizada de forma poco ética o de forma negativa. Sí es cierto que hay personas que utilizan la persuasión desde el punto de vista negativo y que intentan manipular y convencer a las personas de hacer algo que la persona no tiene por qué hacer, o que la persona compre algo que realmente no necesita, o que la persona entre en un proceso que realmente no es el adecuado para la persona en el momento. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que ciertamente la persuasión en sí misma no es ni mala ni buena. Va a depender de cómo la uso yo, para qué la uso yo, qué connotación le doy yo y la ética que yo tengo en mi trabajo y en la forma en la que uso los elementos persuasivos. Pero la persuasión es una de las habilidades primordiales que como emprendedoras debemos aprender a desarrollar y a potenciar. Porque si no comunicamos de forma persuasiva nuestro producto, nuestro servicio, ni las mejores herramientas tecnológicas, ni el mejor mentor, ni la mejor campaña de redes sociales, ni la mejor campaña de Facebook, ni la mejor, nada nos va a ayudar a que podamos llegar a más personas. ¿Ok? Entonces es importante entender por qué, porque la persuasión tiene que ver también con saber explicar el valor de la transformación. Entonces, tengo que saber explicar ese valor de la transformación que yo puedo ayudar al otro a lograr para que los demás la perciban. ¿Ok? Si yo vendo eh, sesiones de wellness coach, mi cliente probablemente no ni sabe qué es eso. Yo tengo que poder traducir en palabras que yo le voy a poder ayudar a ganar calidad de vida, a tener una salud más alineada, a alimentarse mejor, a tener mayor vitalidad, mayor energía. Es muy diferente a decir, ven a una sesión conmigo como tu wellness coach, por ejemplo. ¿Ok? Yo digo, ven a una sesión de coaching de vida y la persona, el cliente final. Entonces, ¿qué pasa? El que me entiende es el otro que también es coach y sabe que hay dentro de una sesión de coach, pero el que no es coach, pero que sí es mi cliente y que sí se puede beneficiar de lo que yo tengo, yo necesito aprender a estructurar mi mensaje y comunicarlo de forma persuasiva para que la persona pueda decir, esto es lo que yo necesito. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro segundo entrenamiento, el día viernes, es aprender a cómo comunicar todos los elementos de la oferta están cargados de elementos persuasivos, así que esto es lo que vamos a trabajar en vivo en nuestro encuentro del día viernes. ¿Ok? Y además es importante que en la actualidad la inteligencia artificial puede ayudarte a ordenar y a fortalecer tu mensaje sin perder autenticidad. Pero por supuesto, hay que saber utilizarla, hay que saber cómo darle los mensajes, porque la inteligencia artificial va a depender de qué le digo yo. Depende de lo que yo le diga y cómo la trate, ella va a darme una respuesta. Entonces, muchas veces hay respuestas genéricas que no tienen nada que ver con nosotros, pero si la aprendemos a utilizar de forma más inteligente, porque los inteligentes somos nosotros, ella es una máquina. Entonces nosotros la utilizamos con inteligencia, con mayor razonamiento, nosotros le metemos nuestra humanidad, nos puede ayudar a qué? A fortalecer ese mensaje sin perder autenticidad en mucho menor tiempo. Cuando yo estudié para mi certificación como Online Business Coach, una de las partes que vi fue la parte de, obviamente, los elementos de la oferta y la persuasión. Y luego hice un curso completo de persuasión. Y eran horas y horas y horas, de verdad, sentados escribiendo, 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 puliendo un mensaje hasta dar como con la palabra que me falta,
buscando, investigando, buscando sinónimos para dar con esas palabras para poder llegar a la persona. Un solo mensaje, una sola promesa de valor podía tomarnos días de hacer ejercicio. Ahora con la inteligencia artificial nos puede tomar lo que antes nos tomaba días, nos puede tomar horas. ¿Okay? No digo minutos porque es mentira que en el primer minuto nos va a sacar algo que realmente sea bueno. O sea, hay que meterle la información correcta, a trabajar con ella para poder entonces hacer de esto algo mucho más útil. ¿Ok? Y un poco sobre eso vamos a practicar. Les voy a mostrar en nuestro próximo encuentro para que vean cómo pueden utilizarla de mejor forma para que las ayude a fortalecer, por supuesto, ese mensaje y a utilizar esa comunicación persuasiva sin perder autenticidad, sin dejar de ser ustedes, sin que sea algo que vaya en contra de sus valores. ¿Ok? Y les dejo, para esta habilidad, les dejo el mensaje de, tu mensaje tiene poder cuando tú primero crees en él. Y esto es muy importante. El tema de la comunicación persuasiva muchas veces nos hace ruido cuando ya estamos diseñando esos mensajes, es porque a veces eso que leo no me lo creo. Eso que dice que yo puedo lograr, no me lo creo, aunque ya lo haya hecho. Aunque mis clientes me den el feedback positivo, aunque sean mis mismos clientes que han dicho eso que han logrado conmigo. Y yo no sé si a alguna aquí le ha pasado, y si le ha pasado lo puede comentar allí en el chat, dice, sí, a mí me ha pasado, es que a veces hay clientes que te dicen, me cambiaste la vida, esto me transformó, hoy me siento totalmente diferente después de la sesión contigo, algo, y ustedes dicen, yo no me lo creo. O sea, eh, o decimos, esto es muy común en las que estamos muy metidas en el mundo holístico, no fue por mí, fue a través de mí, cosa que es verdad, y yo creo profundamente en eso, que nosotros somos un canal y que nosotros, algo más grande, nos regaló estos dones, estos talentos, estas habilidades para poder ayudar a otros, sí es cierto, pero también es cierto que nosotros estamos poniéndonos allí, ¿ok? Que sí estamos haciendo el trabajo, porque nosotros podemos haber recibido todo esto y decidir no hacer nada con eso. Si nosotros decidimos hacer el trabajo para, entonces qué bueno es que cuando escucho eso decir, uff, sí, yo he podido, gracias a estos dones, a estos talentos que me han dado, ayudar a otros con esta transformación. Sí es cierto que hay personas que lo dicen, sí, me has cambiado la vida, porque cuando yo ayudo a alguien con sus finanzas, cuando yo ayudo a alguien con su salud, cuando yo ayudo a alguien con su negocio, cuando yo ayudo a alguien con su bienestar, entonces estoy transformando la vida de otro. Lo que pasa es que a veces el decirle transformar la vida de otro es como que, wow, es una gran responsabilidad. Y entonces por eso es que a veces estos textos persuasivos que hablan de transformación nos hacen ruido. Pero sí, pasa mucho. Y dice, Angélica, me pasa mucho. Soy un canal y a veces no lo creo. Exactamente. Sí me ha pasado. Me ha pasado cada vez, me la creo más. Exactamente. Yo creo que con el tiempo vamos desarrollando también esa seguridad y esa confianza en lo que vamos haciendo y vamos creyendo más a medida también que conectamos más con eso en lo que nosotros creemos que nos ha dado esa bendición de tener esos dones, de tener esos talentos, de tener esas habilidades. Continuamos. Y por último, pero no menos importante, la habilidad de las ventas. Vender, vender como tal es acompañar a otros, no se trata de empujarlos, sino de acompañarlos a tomar la mejor decisión para su vida en ese momento o para su situación particular en ese momento. La venta, cuando yo acompaño al otro a tomar la mejor decisión, esa mejor decisión puede ser comprar mi producto o servicio o no, o ir con otro, o ir con otro tipo de profesional, o hacer otra cosa, ¿ok? Pero cuando yo estoy allí puesta al servicio, mi proceso de venta va a ser desde el acompañamiento y no desde el empujar al otro y a que tiene que hacer lo que vaya a hacer conmigo, ¿ok? El síndrome del impostor se calma cuando estás alineada con tu valor. Si el síndrome del impostor se presenta muchísimo cuando estás vendiendo, es importante trabajar, por eso les decía que todo se alinea, ¿no?
trabajar con esa conexión, conexión con mi valor, conexión con el valor de lo que ofrezco, conexión con mi historia, con mi personalidad, con lo que hago, ¿ok? Y es súper importante vender desde ese servicio. Allí sí, yo vendo porque estoy en servicio. Y cuando yo estoy en servicio, yo sé que yo voy a ayudar más a las personas dentro de mi programa, dentro de mis sesiones, dentro de mi servicio, que con un post de Instagram. Porque yo sé que un post de Instagram puede movilizar a la persona, pero no lo va a transformar. Yo sé que un webinar, un entrenamiento como este puede movilizarte, puede hacerte cambio, pero la verdadera transformación ocurre cuando uno trabaja más a profundidad ciertas temáticas. Entonces, es importante saber que yo estoy vendiendo desde el servicio. Y aquí, cuando digo no desde la necesidad, eso es muy importante porque cuando vendemos desde la necesidad, la venta se ciega. Cuando yo estoy necesitando que ese cliente diga que sí, puedo tomar clientes que no están alineados con mis valores, puedo hacer cosas que no están alineadas conmigo, puedo caer en decir cosas que no son o hacer lo que me dice un gurú que haga, uno de estos expertos que te dicen, no, tienes que decir esto aunque tú sientas que eso está desalineado contigo porque estoy en necesidad. Entonces es súper importante que yo pueda vender siempre desde el servicio. En el tema de ventas, ya después de que trabajemos en nuestro segundo día, el tema de la oferta, el último día vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver más a profundidad con el tema de las ventas, ¿ok? Pero aquí el mensaje es, la venta más importante es la que haces contigo misma. Cómprate tu servicio, cómprate tu producto, cómprate tu programa, cómprate esa oferta. ¿Y a qué me refiero con eso? Que te la tienes que creer. Tienes que creer que todo lo que tú estás diciendo en una página de ventas es real. Que eso que tú estás diciendo que vas a ayudar a las personas, tú sí lo puedes hacer. ¿Ok? Entonces, por eso, la primera venta y la más importante es la que te haces a ti misma para poder desde allí vender a otros. Y si ven, estas tres habilidades que les compartí, conexión, comunicación persuasiva y ventas, están alineadas. ¿Ok? Para yo vender, necesito conectar con el otro y comunicar de forma persuasiva. Cuando estoy comunicando de forma persuasiva, estoy conectando con el otro y estoy vendiendo. Y cuando yo conecto desde mi autenticidad, ahí ya en sí mismo hay una comunicación y hay venta, es lo que llamamos venta indirecta, cuando yo estoy conectando. ¿Ok? Y aquí, antes de construir tu oferta, que es lo que haremos en nuestro segundo día, antes de construir tu oferta, necesitas convertirte en la mujer que puede sostenerla, comunicarla y venderla con convicción. Desde ese lugar de seguridad de que lo que tú has creado, tú lo vas a poder sostener. Desde que lo que tú has creado, crees tanto en ello y estás tan convencida que sí vas a salir a comunicarlo y que vas a poder venderlo y que vas a poder cerrar tus clientes porque los estás haciendo desde ese lugar de convicción y desde ese lugar de entrega y centrada en que sí es posible para ti hacer eso, ¿ok? El segundo entrenamiento del próximo viernes nos enfocaremos directamente en la construcción de tu oferta transformadora, ¿ok? Vamos al espacio de preguntas, pero antes es importante para mí compartirles. Perdón, para el viernes, que vamos a tener nuestro segundo día, que vamos a trabajar con esta parte de la construcción de la oferta, va a ser importante que traigan en mente algún producto o servicio o algún programa que ya ustedes sepan que quieren crear, ¿ok? O que ya lo tengan y de repente sientan, yo tengo esto, pero siento que no está comunicado. Cuando hablo de oferta, no es oferta, 20% de descuento, no. Cuando hablo de oferta es cómo empaqueto yo eso que estoy ofreciendo, cómo lo muestro. Una oferta tiene una cantidad de elementos para que pueda ser tratada como oferta y cuando yo tengo claro esos elementos son los que yo voy a utilizar en mis páginas de venta, en mis emails, en mis redes sociales, en mis conferencias, donde sea que yo vaya a estar. Si yo tengo claro estos elementos de la oferta, esto es lo que yo voy a utilizar. Entonces, ¿qué es importante? Que para el viernes que viene traigan ya por lo menos la idea de que quieren trabajar.
Y el tercer día que vamos a trabajar ventas, inicialmente estaba colocado para el lunes 31, pero ese día me van a hacer un procedimiento médico que no puedo posponer, tiene que ser ese día y ese fue el día que me dieron y bueno, va a ser ese día, entonces lo voy a mover y nos vamos a ver, yo lo voy a cambiar y se los voy a mandar por correo, va a ser el jueves 3 de abril, ¿ok? Entonces, nuestro segundo día es el viernes y el tercer día va a ser el jueves 3 de abril, que ya vamos a ir directamente con implementación de ventas. Cómo vendo esa oferta que voy a crear, que voy a comenzar a crear el día viernes. Entonces, lo más importante es eso, que traigan ya la idea central de cuál es ese producto o ese servicio o ese programa que yo quiero crear, o si ya tienen uno y todavía no se vende como quiere, traigan ese, porque es más fácil todavía que trabajen en una oferta si ya lo han hecho. Por ejemplo, hay personas que ya tienen algo que lo han hecho con otros clientes, pero no saben cómo venderlo a otros, porque lo han vendido tal vez de forma fortuita. Mira, vino alguien, yo le dije y lo vendí y me ha ido muy bien, pero entonces ahora no sé cómo mostrarlo. Entonces podemos trabajar esa oferta desde allí y va a ser muy poderoso. Si ustedes tienen testimonios, cosas que le hayan dicho otros clientes, ténganlos a la mano para ese día. Va a ser muy importante para trabajar, ¿ok? Todo lo que tengan sobre sus servicios, sobre sus productos o sobre el programa que quisieran crear, lo pueden tener a la mano en su computadora ese día, porque ese día voy a mostrarles. Vamos a durar un poquito más, el viernes van a ser 2 horas seguramente, porque me gustaría que en vivo ustedes puedan ir probando lo que yo les voy a ir mostrando de cómo lo pueden utilizar, incluso utilizando inteligencia artificial. Entonces va a ser un día muy yo les voy a mostrar primero, como decir, la clase y luego la idea es que podamos implementar y podamos hacer cosas en vivo para que sea súper, súper más nutrido para ustedes. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que quieran compartir? Pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Yo quiero agradecerte por toda esta información que nos has dado porque como que hiciste un clic en mí, por lo menos, como que veo que hay muchas cosas en las que estoy como varada y las veo acá y digo, sí, es por esto, sí, es por esto, sí, aquí está, sí, sí, mejoró esto. Es como que nos mandas esos flechazos y llegaron justo donde tenían que llegar, así que súper comprometida para la siguiente clase. Me encantó, muchas gracias. Ay, buenísimo, Liliana, encantada de que estés aquí. Muchas gracias, fue de mucho valor tu información, dice Denise, gracias. Erika, cuéntame. Hola, hola, buenos días y un placer conocerlas a todas. Nuevo grupo de mujeres que yo le puse el eslogan de Unidas para Triunfar. Pero muchas Chévere. gracias, Mariela, porque me encantó esta parte si vistes ahí, yo puse que soy coach de autoliderazgo y crecimiento humano, pero me gustó la palabra mentora y entonces en eso me ayudaste muchísimo porque como que le di una vuelta a la presentación también. Y hubo mucha conexión en esos miedos, ¿no? De lo que muchas veces me he repetido, ¿no? El miedo a de verdad lanzarme. Yo tengo las redes sociales abiertas para mi coaching y todo, pero es demasiado poquito lo que yo subo ahí. Ujú. Entonces, esta conexión contigo me ayudó muchísimo a entender también desde dónde estoy. Y bueno, súper, Buenísimo. como dijo la compañera, súper comprometida para el viernes estar aquí nuevamente. Muchas Buenísimo. gracias. Un placer. Gracias, Erika. Gracias, Erika. Eso es lo más importante y por eso comenzamos con esta parte. Para mí es muy importante trabajar primero el reconocimiento de en qué punto estoy, desde el punto de vista de mi mentalidad y mis creencias y lo que ya estoy haciendo, lo que no estoy haciendo, antes de irnos directo a la oferta. Así se monta una oferta y así la mostramos, porque eso no tiene sentido si yo no miro primero en qué punto estoy. Así que la invitación a que de verdad se tomen estos días para hacer ese diario, ese pequeño diario para ustedes, no lo tienen que compartir, es para ustedes, es algo íntimo en el cual pueden escribir todo eso. Yo les voy a pasar la presentación en un PDF para que así la puedan recordar un poco, para que podamos ver e integrar en qué punto estoy desde el punto de vista de mis creencias, desde el punto de vista de mi mentalidad, de eso que me está frenando,
y me hace el clic. Y me encanta que hayas compartido eso, Erika, de lo de coach y lo de mentora, porque hay diferencias entre el coaching y la mentoría. Y para la mayoría de las que hemos sido formados como coaches, al principio nos causa mucho ruido cuando hablamos de resultados, cuando hablamos de un proceso, cuando hablamos de le voy a decir a la persona cómo lo voy a llevar, porque decimos, no, porque el coaching puro es el cliente propone y todo eso está muy bien, pero cuando nosotros creamos un programa o un servicio, para mí hay una combinación de coaching y mentoría. Para mí no es solamente puro coaching, porque la mentoría está implícita allí, porque si yo ya atravesé un proceso, el mentor de alguna forma ya vivió lo que tú viviste y como vivió lo que tú viviste, hay pasos que te va a plantear. Sí, Entonces es importante entender también como esas diferencias, ¿ok? sí. Sobre todo, Muchísimas sabes, gracias. Uh-huh. la parte más que más confusión me creó fue el de ser terapeuta y ser coach. Ajá, Cuando estudié PNL, era como que yo dije, ok, así es un coach en PNL, pero cuando estudié life coach me di cuenta que era una cosa diferente, que sí. una cosa era hacer terapia y otra cosa era hacer coaching. Entonces ahí creó una confusión y dije, ok, ¿y ahora cómo mezclo coaching con terapia? Y Uh-huh. fue como otro ruido más, ¿no? Entonces Claro. esta mentoría contigo me cae como yo digo, como anillo al dedo, porque me va a dar esa claridad que estoy buscando. Soy mentora, si soy coach, si soy terapeuta, ¿qué soy? Buenísimo, Erika. Gracias. Muchas gracias por compartirlo. Anaís dice, gracias Mariela, me conecto mucho con este tema que me apasiona. Tu tiempo y conocimiento son muy valiosos y sí, definitivamente las creencias nos paralizan. Gracias Anaís por estar aquí. Muchísimas gracias, me encantó. Esperando la próxima clase que será mucho éxito para todas. Buenísimo, siempre es un placer escucharte, aprender y conectar. Buenísimo. ¿Alguien más quiere compartir algo? Me agradecida por tanta información de valor. Si alguien más quiere compartir algo, si no, pues ya las dejo, les voy a compartir en lo que ya esté procesada la grabación, la voy a montar en una página y se las voy a mandar. Una vez que se las mande, pues bueno, allí la van a tener si alguna quiere retomar algo y también para las que no pudieron estar, porque hay más de 50 personas registradas, pero obviamente los horarios, siempre hay gente que tiene sesiones, que hace cosas. Entonces, para mí es muy importante compartirles la grabación y les voy a compartir también el PDF para que lo tengan allí y sea útil para que hagan ese tema de ese diario, ¿ok? Ahorita voy a abrir el chat un ratico y les agradece. No, mentira, no les voy a abrir el chat. Voy a poner un post en Instagram y luego se los voy a montar por el chat para que me dejen sus comentarios allí en el post sobre qué se llevan de esta sesión de hoy, cómo se sienten con esta sesión de hoy y así incentivamos a que otras personas también se unan para nuestro próximo encuentro y que las que no hayan podido estar pues vean la grabación, ¿ok? Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el viernes. Para el viernes sí se paren 2 horas porque vamos a trabajar un poquito más a profundidad ya con sus ofertas, ¿ok? Nos Gracias. vemos el viernes. Gracias. Adiós.